Feliz sábado tengan todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Realmente esperaba encontrar solamente 3 o 4 personas. Este fin de semana salieron muchos jóvenes, maestros, a diferentes actividades misioneras en todo el país. Así que por eso ahora tenemos pocos miembros, pero realmente esperaba tener muy poquitos. Y no, gracias a Dios hay una buena cantidad aquí presentes y también allá en casa, en el hospital a lo mejor, o en la oficina, muchas personas que también nos siguen. Esperamos que la bendición de Dios les asista a ustedes, a nosotros, y que mientras estudiamos su palabra, pues la bendición del Señor nos acompañe. Bienvenidos todos. Este día es conocido en el mundo cristiano como Viernes Santo, ¿verdad? A estas horas justamente ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, reposaba en la tumba hace más de 2000 años. Después de haber sido enjuiciado, después de haber sido sentenciado, golpeado, crucificado, entonces ya a estas horas el Señor descansaba en la tumba. He titulado el mensaje de esta noche: Decisiones, el precio de las decisiones. El precio de las decisiones. Saben que la vida está llena de oportunidades. Todos nosotros debemos tomar decisiones frente a esas oportunidades. Y dependiendo las decisiones que tomemos, marcarán el futuro o el destino de nuestra vida para bien o para mal, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomemos son trascendentales. Desde que el día amanece, empezamos a tomar decisiones. Y algunas decisiones son ordinarias, comunes, como por ejemplo tienes en agenda varias cosas por hacer y dices, hoy voy a hacer primero esto. O decidimos qué vamos a desayunar, qué vamos a preparar para desayunar. O también qué nos vamos a poner. Decisiones comunes, intrascendentes. Pero también se nos presentan en la vida momentos para tomar decisiones trascendentales. Y dependiendo la decisión que tomemos, pues marcará, como dije, el futuro de nuestra vida. Una decisión mal tomada puede traer consecuencias perdurables para el resto de la vida. Pero normalmente no es una decisión. Normalmente no es una decisión la que marca el destino para bien o para mal. Es un conjunto de decisiones. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O piensan que es una decisión o es un conjunto de decisiones? A ver, ¿qué opinan? ¿Un conjunto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es cierto que una decisión puede, pero normalmente es un conjunto de decisiones que tomamos, para bien o para mal, las que marcan el destino de nuestra vida. Y justamente eso fue lo que sucedió con el gobernador romano Poncio Pilato, a quien también ese conjunto de decisiones que tomó lo llevaron y lo encauzaron por un camino de decisiones equivocadas que culminaron en una tragedia histórica, la entrega de nuestro Salvador a la cruz del Calvario. La Biblia nos presenta algunos pequeños detalles de este personaje, de Pilato, Poncio Pilato. Dice en los evangelios, por lo menos en 3, menciona algunos detalles acerca de él. Antes me gustaría mencionarles que el nombre de Poncio Pilato significa armado con un dardo. Y de acuerdo a los historiadores de aquella época, uno de ellos, Filón, un filósofo judío, describe a Pilato como un hombre de naturaleza inflexible, obstinado y duro, así lo define. Era inflexible, obstinado y duro, pero normalmente en relación a aquellas cosas que iban en contra de lo que él quería. Era obstinado, era duro, era inflexible con aquello que chocaba con sus deseos personales. El comentario bíblico adventista dice que Pilato
estaba chocando frecuentemente con los judíos y con ellos se portaba rudo, ofendiéndolos en sus sentimientos religiosos. La imagen que nos llega pues de Pilato es la de un hombre con un carácter áspero y altivo. Y entonces los judíos estaban ya cansados de su liderazgo político, de su gobierno. Y sin embargo, como dice otro comentario, un comentario cristiano, menciona que a pesar de eso, los judíos lo utilizaron para cumplir sus propósitos en contra del Señor Jesús. Los judíos se habían enojado especialmente con Pilato, porque Pilato había tomado la decisión abrupta de tomar recursos de la tesorería del templo para terminar un acueducto que traería agua a la ciudad de Jerusalén. Así que los judíos estaban molestos con él, además de todas las cosas que ya tenía de por sí, en su carácter, en su temperamento. Estas otras decisiones hicieron que los judíos tuvieran una enemistad constante también con él. Pero sin duda que Pilato llega hasta nuestros días más, no tan solo por estos detalles, sino especialmente por el juicio que le tocó a él conducir en contra del Señor Jesucristo. Cuando sucedió el juicio del Señor Jesucristo, Pilato se encontraba a la mitad de su administración, del periodo de su administración. Y sabiendo él que era impopular para muchas personas, trató de hacer algo que pudiera granjearse por lo menos la simpatía de algunos judíos. Y pronto se presentó la oportunidad. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Mateo 27, 1 y 2. Dice la Biblia: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esa mañana Pilato pensó que sería una mañana común para atender problemas, como sucedía frecuentemente. Sin embargo, esa mañana sería muy diferente a las demás. Una de las cosas fue que él fue despertado más temprano de lo común, más temprano de lo común. Y debido a que fue interrumpido más temprano en su descanso, tomó la resolución de resolver este asunto lo más rápido posible. Esas eran sus intenciones. Y sin embargo, mientras él se dirigía a la sala, le impresionó el pensamiento de qué sería el asunto, qué persona es la que le traerían, que había hecho que los sacerdotes y los ancianos a una hora tan temprana fueran a buscarlo. Así que tenía cierta curiosidad y también molestia. Así que fíjense lo que menciona el deseo de todas las gentes en la página 671. Fíjense cómo describe la mensajera del Señor este momento. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús una vez que fue llevado a la sala. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Así que imaginen que cuando Pilato se dirigía a la sala, preguntándose quién será la persona que me trae, cuál es el problema, y con la intención de resolverlo pronto, se llevó una gran sorpresa, porque cuando presentaron ahí a Jesús, vio a sus acusadores, vio el rostro de Jesús,
Jamás había visto un rostro así, lleno de bondad. Así que inmediatamente pude identificar en él, como dice la mensajera del Señor, que no tenía ningún rasgo de criminal, sino la firma del cielo. Esa presencia de Jesús ahí en la sala despertó en Pilato los sentimientos más nobles. En muchas ocasiones anteriores, Pilato había resuelto inmediatamente a favor de los líderes del templo para estar en paz con ellos. Pero en esta ocasión no podía hacerlo, las cosas eran diferentes. Así que pidió con detalle a los judíos que presentaran las acusaciones en contra de ese hombre. Miren cómo lo presenta el Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas ahora. Vamos a tratar de ir viendo a los evangelios cómo presentan uno de una manera y en conjunto tenemos el complemento de lo que sucedió en aquella ocasión. Lucas capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, aquí están las acusaciones. En otro evangelio dice que Pilato le pidió a ellos que presentaran cuáles eran sus acusaciones. Y ellos dijeron: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense qué ironía. Ellos dicen o lo acusan a Jesús, muy sabiamente no lo acusaron de blasfemia. Eso no habría tenido razón ante el gobernador. La blasfemia estaba relacionada con los asuntos espirituales. Así que ellos supieron que eso no. Pero la acusación que presentaron es: este hombre pervierte a la nación. Imagínense si todo el pueblo pudiera haber escuchado estas acusaciones, cuando Jesús lo que había hecho era, al contrario, hacerles bien, ayudarles a ser mejores personas, a tener un desarrollo equilibrado. En ningún momento Jesús levantó la voz en contra de las autoridades romanas. Pero dice, ellos acusaron, pervierte a la nación. Justamente los que estaban pervirtiendo a la nación eran ellos. Y ahora acusan a Jesús de pervertir a la nación. También lo acusaron de prohibir dar el tributo a César. Si nosotros vamos un poco antes, Lucas capítulo 20, vamos a ir unas páginas antes, Lucas capítulo 20, versículo 22 en adelante. ¿Se acuerdan que anteriormente le habían preguntado a Jesús eso? Lucas 20, versículo 22, le preguntaron a Jesús: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo: de César. Entonces Jesús les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que en ningún momento Jesús prohibió dar tributo a César. Eso era una mentira. Así que de esta manera ellos se presentan a Jesús. Y parece hasta este momento del relato, parece que Pilato va a llegar a buenas conclusiones, va a llegar a buenos términos. Porque en primer lugar, no lo sentenció como ellos esperaban, cuando se dio cuenta que era una persona de porte noble, que hablaba de inocencia, que se veía que era un hombre justo. Así que trató de escuchar cuáles eran las acusaciones. Después, todavía, dice el versículo 4, Lucas 23, 4. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Como dije, parece que Pilato está llegando a buenas conclusiones y que todo va a terminar bien. Pero hay un aspecto del carácter de Pilato que todavía había de manifestarse. Al principio dijimos que Pilato era un hombre inflexible, era un hombre interesado en sí mismo,
y hasta este momento parece que él va a marcar destino favorable a Jesús. Pero había un aspecto del carácter de él que todavía se habría de manifestar, y es que él, aunque tenía buenas intenciones, aunque tenía buenos pensamientos, era una persona que normalmente no llevaba a concluir, a tomar una decisión correctamente. Y parece que este es un mal de muchos de nosotros. Hay muchos de nosotros que podemos tener buenas intenciones, buenos pensamientos, pero nunca con buenos pensamientos ni con buenas intenciones se concluyen las cosas. Hay que llevarlas a la acción. Eclesiastés dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, con determinación, porque al Seol, al sepulcro a donde vamos, no hay nada que hacer. Entonces no basta tener buenas intenciones. Hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, buenos pensamientos, pero cuando estos buenos pensamientos y estas buenas intenciones no se cristalizan en una toma de decisión firme, pues se puede desvanecer. Y este era un aspecto del carácter de Pilato que habría de manifestarse. Hasta aquí parece que Pilato tiene buenas intenciones, buenos pensamientos, pero esa parte de su carácter de no ser firme y determinado había todavía de aflorar. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 7. Desde el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir, en esa plática, en ese momento del interrogatorio, en ese momento de juicio, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Así que dijo: aquí salgo librado del asunto, aquí salgo librado del asunto. Y cuando se enteró que también era Galileo, lo mandó con Herodes. Sin embargo, pronto vino de regreso. Pronto Herodes también lo cuestionó y no encontrando en él nada, lo regresó una vez más a Pilato. Así que le volvió a caer el asunto en sus manos. Él pensaba que podía haberse librado de esta decisión. A veces cuesta trabajo tomar algunas decisiones. Hay decisiones que cuesta trabajo tomar en la vida. De repente uno no quisiera comprometerse, especialmente cuando uno quiere quedar bien con dos personas o con dos grupos. No es fácil. Y aquí Pilato tiene la intención de defender a Jesús, pero también quiere quedar bien con los judíos. Está en una encrucijada, tiene que tomar una decisión y encontró ahí una oportunidad para librarse. Sin embargo, el asunto vuelve a sus manos, porque Herodes lo mandó de regreso. Bueno, viendo que no podía avanzar, vamos a regresar ahora al Evangelio según San Mateo. Regresemos al relato de Mateo, capítulo 27, y veamos lo que dice el versículo 11. En esta segunda ocasión, cuando Jesús regresa de Herodes a él, trató de ser más firme, tratando de escuchar otros argumentos de Jesús. Mateo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Saben? El deseo de todas las gentes dice que no es que Jesús no supiera responder. Jesús quedó callado. Y entonces Pilato quiere que Jesús le responda. No es que Jesús no supiera qué responder. Obviamente él sabía. Lo que pasa es que Jesús quedó callado porque en ese momento el Espíritu Santo estaba ¿qué haciendo? Estaba trabajando en su corazón. Jesús se quedó callado porque dio oportunidad para que el Espíritu de Dios hiciera en Pilato la obra que había comenzado.
Así que de repente así pasa también en nuestra vida. De repente no escuchamos alguna respuesta. Hay un canto que dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Y entonces aquí Pilato está ansioso de recibir una respuesta. Jesús guarda silencio y el Espíritu Santo empieza a obrar en su corazón, o sigue obrando en su corazón. Vamos ahora al relato que presenta la Biblia en Juan. Juan 18, versículo 38. Bueno, desde el 33. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Esta parte es muy interesante. Esta parte, como lo relata Juan, es muy interesante. Porque Pilato, cuando escuchó hablar de Jesús acerca de la verdad, Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Miren lo que dice el versículo 38. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo inmediatamente después de decir Pilato sus últimas palabras? O sea, le hizo una pregunta a Jesús. ¿Qué pregunta le hizo a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Pero qué hizo inmediatamente? Salió. Es decir, no se quedó para qué cosa. Para esperar la respuesta. Hizo la pregunta y salió. ¿Por qué habrá salido? Porque a lo mejor Pilato estaba haciendo lo que a veces nosotros también hacemos. A veces nos cuesta pedirle al Señor que nos diga qué hacer. O a veces nos cuesta trabajo presentarle al Señor una situación. Señor, ¿qué decisión debo tomar? A veces no lo hacemos. O si lo hacemos, quizás hacemos como Pilato. Señor, ¿qué decisión debo tomar? Inmediatamente nos levantamos y ¿qué cosa? Y nos vamos. No esperamos a que el Espíritu de Dios, ¿qué haga? Responda a nuestras oraciones. Porque a veces nosotros sabemos que lo que Dios nos va a responder posiblemente no está de acuerdo con lo que nosotros queremos. Así que es interesante que él hace la pregunta y en lugar de esperar que el Señor le diga, sale inmediatamente, porque posiblemente la respuesta lo comprometía a él. Bueno, ya en estas circunstancias, dice la Escritura que salió al pretorio, a la sala, a la parte pavimentada, a la parte pública, y ya medio desesperado, y a punto de tomar una decisión, sucede lo que dice la Biblia en San Juan 19, versículo 13. San Juan 19, 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata, es decir, la parte pavimentada, la parte pública. Y entonces ya aquí para este momento, Pilato ya está al borde de la desesperación, A veces nos pasa también a nosotros igual. Y a veces estamos allí al filo para tomar una decisión. Venga lo que venga, voy a hacerlo. Voy a tomar la decisión. Él estaba ahí a punto. Y miren, hermanos queridos, cómo nuestro Dios es bondadoso. Regresemos a Mateo capítulo 27. Perdón que vayamos de un lado a otro, pero es bonito así ver cómo los discípulos presentan esto de diferentes maneras. Mateo capítulo 27, versículo 15 en adelante.
Ya aquí Pilato está, dije, desesperado, tiene que tomar una decisión. Y entonces, versículo 15 en adelante, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este versículo, hermanos, es extraordinario, porque nos muestra a un Dios bondadoso y misericordioso, haciendo hasta lo imposible para evitar que Pilato tomara una decisión trágica. Y creo que nosotros debemos de esta porción de la Escritura obtener lecciones para nuestra vida. Dios también hace muchas cosas, a veces hasta milagros, hace muchas cosas para evitar que nosotros tomemos decisiones equivocadas. A veces nosotros queremos tomar una decisión que sabemos que está mal, todos nos dicen que está mal, los familiares, los padres, Dios mismo. Y a veces el Señor hace algo extra para evitarnos, porque Él no quiere que nosotros tomemos decisiones equivocadas, de las que luego nos vamos a lamentar, de las que pueden traer consecuencias terribles para nuestra vida. Y aquí entonces le envía un mensaje de su esposa. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes acerca de eso. Miren lo que ella menciona. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o de su misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Lo vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras también: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. También dice la sierva del Señor que la esposa de Pilato vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: yo no hallo en él ningún mal. Todo esto dice que ella vio en un sueño. Así que en ese momento, cuando Pilato está a punto de tomar la decisión, el Señor le envía un mensaje de su esposa. Por eso decía, Dios hace cosas especiales directamente Él, o a veces lo hace a través de otras personas, a veces lo hace a través de nuestros familiares, a veces lo hace a través de nuestros padres, a veces lo hace a través de un amigo, a veces lo hace a través de cualquier otra persona y nos dice: hey, no vayas a hacer eso, no tomes esa decisión, mira, eso no es correcto, espera. Dios se vale de muchos medios. Y qué interesante que esta mujer, la esposa de Pilato, la esposa del gobernador, cuando los líderes religiosos de ese tiempo lo están señalando de criminal, ella lo identifica como justo. No tengas nada que ver con este justo. Cuando los líderes religiosos lo están señalando de criminal, lo están acusando y desean su muerte, ella dice: no tengas, líbrate de esto, no tomes esa decisión. Bueno, hermanos, pero como dije, Pilato, a pesar de que era inflexible, a pesar de que era así cuando las cosas no funcionaban como él quería, también tenía un aspecto de su carácter que era la indecisión. Es decir, no llevaba a términos buenos sus buenas intenciones. Pilato estuvo tan cerca y a la vez tan lejos de poder evitar la muerte del Salvador. La tradición dice,
según lo que leemos en el comentario bíblico adventista, que los judíos, después de esto, los judíos siguieron en una lucha interminable con Pilato hasta cuando finalmente lo destituyeron, lo exiliaron a una parte allá en el sur de Francia, y entonces en su desesperación final, Pilato se suicidó. Y así terminó la vida de este hombre, que fue un conjunto de malas decisiones, porque hay un precio en cada una de las decisiones. Ustedes saben lo que sucedió cuando le pregunta al pueblo allí: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Fíjense lo que dice la gente, ¿no? Estamos en Mateo capítulo 27, versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Deseó todas las gentes, dice que literalmente había demonios que habían tomado la imagen de personas entre la multitud y que motivaban a la gente junto con los sacerdotes y los líderes del templo para gritar: crucifícale. Así que los demonios se mezclaron allí. Fue algo trágico. Y entonces decían: sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible declaración. Qué terrible declaración. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y así entonces Jesús fue llevado y fue crucificado. Pilato pensó que con el acto de lavarse las manos, él podía librarse de la condenación. Pero el agua que lavó sus manos no podía lavar su corazón. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queridos hermanos, este día que se conoce como el Viernes Santo y que nos recuerda cómo hace más de 2000 años justamente nuestro Salvador entregó su vida, es un día en el que vale la pena que nosotros también recordemos el gran sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. El Cordero Pascual, el Cordero Real, entregaba su vida por la humanidad. Y entonces, como dice la Escritura, San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida está llena de oportunidades y frente a ellas nosotros tenemos que tomar decisiones. El tipo de decisión que nosotros tomemos marcará en gran medida el futuro y el destino de nuestra vida. Y quiera Dios que hoy nosotros podamos reafirmar nuestra determinación de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Recordar el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, teniendo en mente justamente a cada uno de nosotros. Y al reconocerlo hoy, al recordar su sacrificio, al reconocerlo y aceptarlo nuevamente en nuestra vida, que el Señor nos ayude para que no crucifiquemos más a Jesús, sino que le demos un lugar en nuestro corazón para que el Salvador viva, reine y entonces sea
glorificado. Que la paz de Dios sea con nosotros, que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida para tomar decisiones que nos hagan caminar por el sendero de la salvación, y que cuando Jesús venga, cada uno de nosotros pueda escuchar el nombre de Jesús, nuestro nombre, llamándonos para incorporarnos a la eternidad. Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga.